¿Qué tal a todos? Bienvenidos a una GC Entrevista más. En esta ocasión tenemos a nuestra colega, a mi colega y amiga, Cintly Cárdenas, que nos va a platicar sobre su trayectoria profesional. Mi nombre es Mónica Ramos y voy a tener el gusto de entrevistar a mi querida coreanóloga, Cintly Cárdenas. Bienvenida, Cintly. Muchas gracias, Mónica. Un gusto que tú seas quien me entreviste y felicidades al GESE también por sus 5 años. Así es, estamos haciendo esta serie de entrevistas en el marco del quinto aniversario del grupo de estudios sobre Eurasia. Bueno, y sin más preámbulo, vamos a iniciar con nuestra primera pregunta. Querida Cintly, cuéntanos un poco sobre tu trayectoria, en donde estudiaste la licenciatura y la formación que has tenido hasta este momento. Yo soy licenciada en Relaciones Internacionales, egresada por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Colima. Posteriormente estudié una maestría en estudios coreanos en la Universidad de Corea, en la República de Corea o Corea del Sur. Y también estudié posteriormente un doctorado en Ciudad de México, en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. El doctorado es en Ciencias Sociales con área de concentración en Relaciones Internacionales. También he realizado otras estancias en el marco tanto de la licenciatura, principalmente en la licenciatura, en un verano de investigación, posteriormente en la Universidad de Verano de Korea University y también una estancia académica en la Universidad de California, Los Ángeles. Muy bien, muchas gracias, Cintly. Y bueno, te voy a hacer dos preguntas al mismo tiempo. La primera, ¿por qué escogiste estudiar estudios sobre área, en este caso, con la especialización en Corea del Sur? Y también que nos dijeras un poco sobre tu experiencia estudiando en Corea. Muchas gracias, Mónica. Pues me interesó mucho Corea del Sur desde que era niña, porque era una persona muy inquieta. Bueno, todavía, pero de niña más. Y entonces, pues mis papás estaban un poco preocupados y eh, me sugirió el doctor una actividad, le sugirió el doctor a mis papás una actividad pues más activa, ¿no? Y entonces me metieron a taekwondo y eso con el fin de que no fuera tan inquieta. Y efectivamente el taekwondo como deporte, como arte marcial funcionó y a partir de ahí, o sea, funcionó en el sentido de hacerme un poco más tranquila, más contemplativa, entre otras cosas. Em, y pues bueno, a partir de ahí me llamó la atención el área de Corea porque supe que el taekwondo es un deporte y un arte marcial originario de Corea, de la península coreana en lo general. Así que a partir de ahí decidí enfocarme. Primero, mi ilusión era visitar el país, Corea del Sur principalmente, pero ya después me empezó a interesar académicamente. Y eso sucedió ya que estuve en la licenciatura en Relaciones Internacionales y realicé un verano de investigación con el doctor José Luis León Manríquez, que es actualmente mi director de tesis de doctorado. Y a partir de ahí me interesó más todavía el estudio sobre Corea y decidí también, y también con el apoyo de la institución, de mi familia, ir a Corea del Sur. Y ya en Corea del Sur pues tuve experiencias muy enriquecedoras, pero también pues sí, fueron algunos retos académicos porque el nivel educativo en Corea del Sur pues es alto, la competencia también, pero aún así es muy enriquecedor visitar otros países, aprender de ellos y en esa estancia en Corea del Sur me llamó mucho la atención su historia, su cultura y quise profundizar más el grado de que también me tocó ir a Corea del Sur, perdón, me tocó estudiar la maestría en Corea del Sur, perdón, en estudios coreanos y ya de ahí enfocarme en Corea en lo general. Y también quiero resaltar pues, la influencia de varios de mis compañeros, entre ellos y amigos y colegas, entre ellos tú, Mónica, porque pues tú también estuviste por allá y también fuiste y has sido a lo largo del tiempo una muy buena guía académica y personal. Así es, bueno, como un breve paréntesis, Cintly y yo coincidimos en el tiempo.
primero en Colima y después tuvimos la oportunidad de estudiar en Corea, en diferentes universidades y coincidimos un año en el periodo de estudio en ese bonito y grandioso país. Muy bien, Cintly, sé que tienes una riquísima experiencia en investigación. Ahora me gustaría que nos explicaras o que nos comentaras un poco más de los trabajos o de los temas en los que has publicado, que has presentado en conferencias o que estás trabajando. O incluso, porque lo conozco de antemano y se relaciona, es esta relación entre México y Corea del Sur, que nos presentaras también un poco de tu trabajo de tesis en la maestría. Pues en el aspecto de investigación, el aspecto académico, resaltar que me empezó a interesar desde que estaba en la licenciatura, justamente cuando me fui a la estancia de investigación y he realizado investigación, no tanta como uno quisiera, ¿verdad? Pero he realizado sobre todo investigación concentrada primero, en una primera etapa en Corea del Norte, porque me interesa todavía mucho Corea del Norte, pero escribía más sobre Corea del Norte, liderazgo, la transición de poder en aquel entonces, en 2010-2011, de Kim Jong-un, cuando sube al poder, que lo hizo a principios de 2012. Y posteriormente ya me concentré un poco más en temas sociales, en temas de seguridad también, de la península coreana, pero sobre todo de Corea del Sur. En el caso de la licenciatura, mi tesis fue sobre relaciones entre las Coreas en el periodo de Kim Jong-un, cuando de recién que entró en su primer año. Entonces básicamente me enfoqué en eso. En la tesis de maestría fue un poco diferente porque me enfoqué más que nada en temas sociales y en temas de migración, justamente por inquietudes también personales, por ser estudiante, pero también migrante estudiante en la República de Corea. Entonces, la tesis de licenciatura fue sobre migrantes matrimoniales en Corea del Sur. Eh, formó parte de una serie de estudios que ya es tendencia sobre la multiculturalidad en la República de Corea. Entonces me enfoqué en entrevistar a mexicanas casadas con coreanos, con surcoreanos, y sobre todo me enfoqué en sus experiencias de adaptación cuando recién llegaron al país. Entonces eso fue la tesis de maestría y de hecho se tituló Experiencias de adaptación de migrantes matrimoniales mexicanas a la República de Corea. Y ya en la tesis de doctorado ya he regresado al tema, pues a la disciplina que estudié principalmente, que es Relaciones Internacionales, y es sobre transición de poder político internacional. Entonces me enfoco en la rivalidad China-Estados Unidos, pero más que nada en cómo lo ha vivido, experimentado, y disculpen los adjetivos, pero cómo se ha visto la transición de poder o la rivalidad China-Estados Unidos desde Corea del Sur, que es un país considerado como potencia media en el sistema internacional. Entonces, de eso me he dedicado en mis investigaciones de grado, pero en otros temas de investigación también me enfoco en temas sociales de Corea del Sur, como algunas problemáticas de la juventud, también de adicciones o de consumo excesivo, en este caso de alcohol en Corea del Sur, en temas de seguridad también. Y últimamente estoy enfocada en conceptos en relaciones internacionales y cómo se perciben en el país. Por ejemplo, estoy trabajando el concepto de globalización, o en coreano se llama Seogyehwa, y cómo se ha percibido, cómo se ha conceptualizado la globalización en Corea del Sur. ¿Algún momento coyuntural o algo que está sucediendo actualmente en la región que se pueda discutir, ya sea sobre Corea del Norte o sobre Corea del Sur o ambos? ¿Qué está sucediendo en tu región de estudio en la actualidad? Pues es una región muy interesante.
Justamente mi director de tesis lo llama un laboratorio de las ciencias sociales. La península coreana en particular y el noreste asiático, donde está ubicada geográficamente la península coreana, en lo general. Y es que hay varios temas. Entre ellos se encuentra la militarización y nuclearización de Corea del Norte. En el caso de Corea del Sur, tiene otros temas internos, que es la polarización ideológica y política entre los liberales y los conservadores, y algunas temáticas de la agenda internacional, de los enfoques reflectivistas en relaciones internacionales, que en Corea del Sur pues hay ciertas tensiones en aceptar ciertos temas muy controversiales, que también acá en México son controversiales, como el aborto, los derechos de la mujer, eh, cuestiones feministas, que es un tema también muy controversial en Corea del Sur, pues, bueno, el feminismo, movimiento feminista, eh, y y sí, varias cuestiones, matrimonios entre personas del mismo sexo, aceptación también en lo general a la comunidad LGBTQ+, entre otras cuestiones. Eso a nivel Corea del Norte, Corea del Sur. La Corea del Norte con el tema más que nada externo, que es la militarización y nuclearización, que representa, según, o sea, como se dice en Naciones Unidas, una amenaza a la seguridad internacional y a la paz. Corea del Sur con sus temas internos, pero a nivel externo, Corea del Sur cada vez es más famoso por su diplomacia cultural, su soft power. Ya muchos conocerán mejor que yo el tema del Hallyu o la ola coreana, que se caracteriza por esta proyección que tiene Corea del Sur, en específico con sus producciones de novelas o dramas, en sus grupos musicales, sus películas, que también son un poquito interesantes, diferentes. Últimamente también su literatura. Entonces eso puedo resaltar del área de estudio, que es la península coreana, pero en el noreste asiático pues también están sucediendo varias reconfiguraciones que tienen mucho que ver con el ascenso de China, pero también está el tema de Rusia, también ubicada un poco en el noreste asiático, y pues la guerra que tiene con Ucrania. Y pues Japón también tiene varias cuestiones sociales, demográficas, de cuestiones de deuda externa, entre otras cosas. Entonces la región del noreste asiático es muy dinámica, y es muy interesante de estudiar en términos generales, pero también particulares, y eso puedo resaltar de lo que está sucediendo actualmente en la región. Entre otro actor extrarregional, pero que tiene un peso muy importante, es decir, la relación entre Corea del Sur y Estados Unidos. En los últimos años, ¿la has visto ha mejorado, se ha mantenido, ha habido cambios importantes? ¿Qué podrías decirnos al respecto? Bueno, la relación bilateral Corea del Sur-Estados Unidos ha tenido una suerte de avances y retrocesos. Corea del Sur, como en la historia, empezó totalmente dependiente de Estados Unidos, porque Estados Unidos históricamente le ha brindado seguridad, y también fue quien inició la ocupación o después de la liberación de Corea en el 45. Las tropas estadounidenses llegaron a establecer un gobierno militar en Corea del Sur que dio forma también al país en términos contemporáneos. Entonces era una relación totalmente asimétrica, totalmente de dependencia en el caso de Corea del Sur hacia Estados Unidos. Muchas veces se dice y bueno, se afirma que Corea del Sur también se consolidó con la ayuda de Estados Unidos, ayuda no solo militar, sino también ayuda económica. Pero a lo largo del tiempo, la posición de Corea del Sur ha estado cambiando, ya no es tan asimétrica, y ahora es una especie pues sí, de cierta dependencia o mucha dependencia de parte de Corea del Sur, mucha independencia, perdón, de parte de Corea del Sur hacia Estados Unidos. Ya no es un país que, pues sí, que depende totalmente de la potencia mundial, pero aún así siguen con su alianza de seguridad. Y
las relaciones van cambiando entre Corea del Sur y Estados Unidos también dependiendo quién esté en el poder en Corea del Sur y qué objetivos de política exterior persiga. Cambia, pero la constante es que la alianza militar se mantiene. Ellos incluso la caracterizan como una alianza militar acorazada, o sea que no se puede romper tan fácil. eh, y entonces así está, a tal grado de que en 2016, por ejemplo, Estados Unidos instaló una, un sistema antimisiles de amplio alcance que fue pues también muy controversial. Instaló ese sistema antimisiles en Corea del Sur y ocasionó reacciones tanto a nivel interno de la población, o sea, en contra de ese sistema antimisiles, como a nivel internacional, principalmente China y Rusia reaccionaron también en contra por aseverar que ese sistema antimisiles violentaba la soberanía territorial de ambos países. Entonces, Corea del Sur aceptó y finalmente eso le conllevó como país a ciertos problemas no solo internos sino internacionales con China. Entonces puedo decir que sí, la relación Corea del Sur-Estados Unidos pues ha sido muy sólida a lo largo del tiempo, pero y sobre todo por la alianza militar, pero ciertamente no es tan de dependencia como antes. Gracias, Cindy. Y en este sentido, durante la realización de tus estudios, eh, ya sea como aprendizaje y también como investigación formal, ¿qué dificultades has tenido? Pensando en que estamos hablando de un idioma diferente y también de uno de los actores, Corea del Norte, del que no es tan fácil obtener información. Lo has dicho muy bien, Mónica. Uno de ellos y el principal es el idioma. Hay una deuda de mi parte muy grande hacia el idioma coreano. Necesito leer con fuentes primarias en el idioma coreano. Ese es el primero. Y el segundo, por supuesto, es para ser una mejor coreanóloga, tengo que estar también un tiempo en el país. Ya tuve la experiencia de estar en Corea del Sur. Me gustaría volver un tiempo en algún tipo de estancia, pero ciertamente Corea del Norte no he estado y también es muy complicado y resulta en un reto no solo para mí, sino para cualquier persona que se dedique al estudio sobre Corea y en específico Corea del Norte, de acceder a información pues del régimen que sabemos que es muy cerrado. Entonces sí, esos son los dos retos principales, como ya lo has dicho muy bien. Bien, bueno, Simple está siendo un poco modesta porque sí tiene un conocimiento de coreano. Bueno, tal vez leerlo sea de manera académica más difícil, pero sí tiene un conocimiento de coreano. Muy bien, Simple, y ya para ir cerrando, me gustaría que nos dijeras en dónde te podemos encontrar actualmente, a qué universidad estás adscrita, a qué grupos de investigación o grupos perteneces, porque sé que eres muy activa a nivel de redes, a nivel académico, y que siempre tienes un proyecto en puerta. Así que me gustaría que me dijeras a mí y al público en dónde podemos seguir. No seguirte solamente en redes sociales, pero sino los diferentes grupos a los que estás adscrita. Actualmente estoy laborando en la Universidad Autónoma de Querétaro en el programa de licenciatura en Relaciones Internacionales, soy docente, entonces bueno, ahí estoy, pero también pertenezco al Círculo Mexicano de Estudios Coreanos y al grupo de estudios sobre Eurasia, del que estamos aquí y estamos celebrando. Y por otra parte, ya a nivel individual me pueden encontrar en redes, así como Simply Cárdenas. Me gusta mucho tomar fotos en Instagram, así que me pueden encontrar ahí como Simply Mex. Muchas gracias y añón y caseo. Bien, ¿y qué hacemos?